cómo hacer un track de house en Ableton Live. Hoy vamos a analizar el último track que publiqué la semana pasada, My House. Con una vocal houseera, pero con unos toques tribales, y empezamos como siempre por el kick y el bajo. Normalmente siempre tengo dos pistas de kick, una filtrada y otra normal. Suelo empezar con el filtrado para ir poco a poco. En este caso simplemente tiene un filtro paso alto y filtro paso bajo, y el kick normal, que suena así, que si tiene un poco más de procesamiento, un ecualizador, le quito un poco de agudos, os lo muestro para que veáis la diferencia. Le quito esa especie de click que creo que me sobra en este caso. Para este género me sobra un poco y poco más. Después añado el decapitator, que lo suelo usar siempre en los bombos. En este caso usé el modo A. La verdad es que le añadí bastante distorsión. Vamos a ver cómo suena antes y después. Como veis, cambia bastante el sonido del bombo y lo hace un poco más distorsionado, lógicamente. Me suelen gustar los bombos más sucios. Y si cuando le quito el decapitator suena demasiado la pegada y demasiado limpio. No me gusta para hacer tech house, ni latin house, ni estos estilos que son un poco más de groove. Después tengo aquí un drum bass, que ya no recuerdo muy bien para qué lo puse. Creo que le añadí un poco de grave, ya que cuando tú distorsionas demasiado el bombo pierde peso, y le puse el drum boost seguramente para recuperar un poco de ese grave que perdí, aunque solo lo tengo actuando al 20%. ¿Vale? No está haciendo gran cosa aquí, pero la señal sí que cambia al activarlo y desactivarlo. Vale, finalmente tengo otro ecualizador, simplemente para recortar las frecuencias graves que haya podido añadir al hacer estos procesos, y listo. Ese sería el procesamiento del bombo principal. En el grupo simplemente tengo un utility que lo he puesto en mono, totalmente en mono los bombos. Algunas veces los tengo puestos solo a partir de 120 Hz, pero en este caso los dejé totalmente en mono. Pasamos al bajo. En este caso es un bajo bastante simple. Lo dividí en dos. Por un lado el bajo grave o el subgrave, y por otro un bajo un poco más agudo. Vamos a escucharlo por separado. Este es el sub y este es el agudo. Los dos juntos. Vamos a ver el procesamiento del sub. Simplemente lo tengo puesto en mono y he recortado todas las frecuencias hasta dejar solo las que me interesan, que como digo es el sub. En este caso tengo el filtro puesto en 30 Hz y el hi-cut lo tengo puesto en 126 Hz. Si lo quito, simplemente le estoy quitando un poco de brillo, que ya lo tengo con el otro bajo. También tengo aquí puesto un filtro y está desactivado, no sé exactamente por qué. Como ya hace tiempo que hice el tema, es lo que me suele pasar, que después vuelvo al proyecto y algunas cosas no me acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo así, que es como estaba, y te enseño el agudo. Como veis, aquí tengo una ecualización un poco más agresiva. Le he quitado los graves para que no se molesten con la otra capa, y he reducido bastante los medios y agudos. Te lo voy a enseñar como siempre con y sin ecualizador. Suena un poco más limpio y además dejo espacio para la voz y para los hi-hat y percusiones que tenga por esas frecuencias. En el grupo del bajo tengo automatizado un filtro, que siempre lo suelo hacer para las partes del break o cuando va a haber una transición, activarlo. El utility para bajar el volumen en ciertos momentos, y el Shaperbox, importante. Para mí Shaperbox es el mejor plugin de Sidechain, ya que es muy fácil de configurar. Puedes añadir frecuencias, división por frecuencias aquí, ponerle un porcentaje a cada una. Una puede estar, la del subgrave al 100% y la de los agudos al 50%, por ejemplo. Está bastante guay, la verdad, y tiene muchas funciones. Lo que pasa es que yo lo uso para lo básico, pero bueno, que si tenéis la oportunidad de elegir algunos de los plugins que tenemos, que los más famosos son el de Nicky Romero y el FO Tools. La verdad es que los tres están muy bien, pero yo me he acostumbrado a este y creo que para mí es el mejor. En esta ocasión no tengo unido el grupo del bajo y el bombo, que normalmente, bueno, últimamente lo estoy haciendo. Lo que haríamos sería seleccionar este grupo y con comando pulsado, por lo menos en Mac, seleccionar también el grupo del bajo, y ahora comando G,
y tendríamos un grupo con kick y bajo. Lo que estoy haciendo ahora es añadir un glue compressor para que impacten un poco mejor el bombo y el bajo. En este caso lo voy a quitar, pero bueno, en mis próximas producciones podréis ver cómo lo he hecho y os lo explicaré. Bueno, vamos a pasar a los cymbals. Los muestro todos sonando a la vez y vamos después uno por uno. Como veis, tienen unas percusiones ahí un poco medio latinas. Por lo demás es bastante normal, pero bueno, vamos a entrar a explicar cada pista, como siempre. Clap 1 y clap 2, aunque aquí pone clap 1 también porque no cambié el nombre, dupliqué y ya está. Vamos a escuchar cómo suena. En este caso los claps los tengo a negras, es decir, que va a la misma vez que el bombo, para darle un toque un poco más como latino. El segundo sería este. Como veis, uno tiene un poco más de pegada, casi parece un snare, y este es un poco más clap puro. Son un poco diferentes y se complementan entre sí. En cuanto a procesamiento, simplemente en este recorté bastante las frecuencias graves, añadir saturador, y en este algo parecido, pero atenué un poco la zona de 1 kHz para que no se comiera también la parte de la voz, y saturé simplemente. Como veis, tengo también envíos a la reverb plate, que es la que uso para las percusiones, los claps, los cymbals en general. Y más o menos tengo el mismo envío, la cantidad de envíos es la misma. Te enseño la reverb, que está en la parte de los envíos. Reverb plate sería la B, como ves aquí. Esta es la B, A, B, C, D. Y tengo una Valhalla Vintage Bear, muy corto, con un decay muy corto, y no creo que aquí modificara mucho, a lo mejor simplemente el decay. Se suele poner cuando hace un canal de retorno o de envío, se pone siempre al 100%, y donde tú ajustas es en el propio envío, es decir, aquí. Voy a enseñarlo para que veáis cómo afecta. Seguimos. Esto es un tercer clap, vamos a ver cómo suenan los tres. Como veis, es un clap que va a síncopa, digamos, que rompe un poco el ritmo y no tiene mayor complicación que un ecualizador simple y un poco de delay. Pasamos al siguiente pista, que es un loop que he recortado. Me quedé con la parte que me interesaba y suena así. Ecualizador que ya hemos visto, el drum bus con un poco de distorsión o de saturación. Y tengo aquí añadido un compresor multibanda. Simplemente lo puse para controlar las frecuencias agudas de este loop. Creo que estaban chirriando demasiado. Como veis, se controla un poco y no suena tan agudo, dejando espacio para el resto de los elementos. El hat, ecualizador y saturador. Otro hat que puse para darle un poco más de ataque, que tienen el mismo procesamiento. Los dos suenan así. Un shaker que no tiene nada de procesamiento. Segundo shaker. Aquí no sé por qué dejé el ecualizador tal cual. Lo tenía que haber o quitado o haber puesto aquí. El autopan, que me gusta ponerlo en los shakers para que le dé un poco más de estéreo a las percusiones. Lo que hacemos aquí es que se vaya moviendo de izquierda a derecha. Aquí seleccionas el tempo en el que se va a estar moviendo y aquí más o menos la cantidad. Vamos a exagerarlo para que se note. Si tienen los cascos se nota bastante. Por último teníamos aquí un compresor que lo puse simplemente para igualar un poco el volumen de todos los golpes del shaker. Por aquí, ¿qué tenemos? Son unas percusiones un poco latinas o un poco bastante, con ecualizador, drum bus y delay. Y aquí, como veis, un poco también de reverb, enviado a la reverb. El ride, simplemente ecualización. Por aquí tengo estos loops que solo actúan en el break. Vamos a escucharlo. Y por último tenemos algunos timbales que puse para la última parte del drop, que suenan así. El primero es este. Como veis, está un poco paneado a la izquierda y solo tiene ecualización. Y el segundo, que suena así, también viene de un loop que he recortado
y he modificado para adaptarlo a mi tema, y solo tiene ecualizador y compresor. Aquí reducimos un poco para dejar hueco a la voz y poco más. En el grupo sí que tengo puesto un delay para darle un poco más de groove y más de vidilla a esta parte, el compresor para empastar bien los dos timbales y otro compresor que simplemente es un sidechain que tengo aquí puesto al bombo. Lo siguiente, vamos a hablar de las vocales. La vocal del tema es bastante sencilla, es un sample sacado de Splice, como no podía ser de otra forma. Lo adapté simplemente al BPM y a la tonalidad de mi tema y lo recorté y lo ajusté un poco para darle un toque diferente al original. Simplemente corté un loop en dos partes y en una parte del tema está completo y en la otra simplemente dice una frase. Una de las pistas sería esta, en la que simplemente tengo un delay y un filtro para automatizarlo en los breaks, básicamente. Tengo la pista duplicada para en la subida poder repetir el loop, digamos, y que no se corten las frases unas con otras, porque si lo pusiera todo en la misma pista, esto lo perdería. Entonces duplico y voy poniendo una arriba y una abajo. Es un detalle importante a tener en cuenta para que quede un poco más natural la voz. Después tenemos por aquí este corte, que simplemente dice maja, maja, está recortado, y en el drop también. Como ves, en este caso queda más en segundo plano, pero la verdad es que le da un toque bastante chulo. Y la otra parte de la frase sería esta. El procesamiento de la voz en su mayoría no tiene gran cosa, porque me parecía que ya sonaba bastante bien. Así que simplemente le puse el ecualizador también a la del grupo y le puse una reverb, a Valhalla, Vintage Bear, en modo Hall, que es el que viene por defecto, creo yo. Lo que pasa que te viene en 4 segundos y yo lo bajé a 1.41 porque 4 segundos me parece demasiado. El pre-delay creo que también lo bajé un poco y el mix al 13%. También suelo modificar el low cut y el high cut, lo pongo en 120 y en 8000. Los pasamos ahora a los instrumentos. Encontré una flauta por ahí de otro género, pero la adapté un poco. La verdad es que quedó bastante bien con el tema este. Vemos que tenemos aquí el ecualizador. Siempre uso el de Ableton, o casi siempre, el de Ableton Live. Tenemos un OTT, que este es un compresor multibanda que hay gente que no lo sabe, pero emula al OTT típico que podéis haber visto a muchos productores, a lo mejor de FL Studio o de otro DAW, que es el de la marca Xfer, que es bastante agresivo. Pues esto es lo mismo, pero en el nativo de Ableton. Vamos a ver cómo afecta. Sobre todo da presencia y agudos. Lo que pasa que hay que usarlo con cuidado porque como le pongas al 100%, mira lo que pasa. Entonces yo lo tenía al 13. Después saturación, un delay, utility, porque automaticé en algún momento el volumen de la flauta. El filtro lo mismo para automatizar en ciertos momentos, sobre todo en el break. Y esto es importante. Tengo 2 track spacer y no sé exactamente por qué. Vocal, vale, claro, uno a la vocal 1 y otro a la vocal 2. Vale, esto os lo explico. Lo que haces tú con este plugin, que es bastante chulo, es decirle que cuando una de las pistas que tú selecciones, en este caso vocal 1, esté sonando, atenúe las frecuencias que tú le indiques de la pista en el que esté puesto. Es un poco complicado de explicar, pero fácil de ejecutar, digamos. Vamos a verlo. Voy a ponerlo con la voz, que en este caso es como está configurado, para que cuando suene la voz, la flauta en ciertas frecuencias por las que estás peleando con la voz, se atenúe. Con este potenciómetro regulamos la cantidad que queremos que se atenúe. Voy a exagerarlo para que lo notéis. Creo que se entiende lo que hace este plugin. Si no lo entiendes, pónmelo en los comentarios que haré un vídeo o un Reels en Instagram para explicártelo fácilmente. Por último tenemos aquí otra especie de flauta que le da un arreglo bastante chulo al tema. Suena así. Y con la otra. Simplemente
entre ecualización, reverb y delay, como veis, y se puede hacer sonar bien un tema con los plugins con su mayoría plugins de Ableton. Vale, el silbato que entra en la parte de los timbales. Simplemente le di un poco de distorsión con el overdrive de Ableton y reverb. Pasamos a la atmósfera, que este tema tiene bastantes atmósferas. Tiene el típico violín en la tonalidad, que permanece constante en ciertas partes, sin nada de procesamiento. Como veis es difícil de escucharlo, pero si lo quitas se aprecia como un vacío en la canción. Es difícil apreciarlo, pero si tienes buen oído yo creo que lo notas. Tenemos otra atmósfera por aquí que está filtrada. Crear una atmósfera es bastante fácil. Yo en este caso este era un loop más largo, hasta no sé más o menos por dónde duraba, y lo recorté, lo repetí sin que hubiera clics por medio. Este era el sample original. Entonces lo recorté y tienes que fijarte bien que en un paso de uno a otro no haya ningún clic, porque si no va a sonar bastante feo. Sin el filtro sonaba así. Otra atmósfera más. Siempre las atmósferas ponerlas muy filtradas y para que no estén presentes, o normalmente se suele hacer para que no esté muy presente, a no ser que en algún caso tú decidas que sí, que quieras que sea un elemento principal del tema. Y por último este que creo que entra en la parte sí del break, que creo que era como de muchedumbre o de gente hablando o gritando. Que si lo escuchas así, pues dice esto que pega aquí. Pero claro, si lo escuchas en perspectiva con toda la canción, yo creo que está chulo. Y por último nos quedan los fills y los efectos. Este por aquí. Ecualización y compresión y poco más. Un poco de reverb. Tenemos el que va antes del drop. Y aquí ya se repiten. Como veis no hay mucho procesamiento. Y aquí en el grupo nada. Por eso vamos un poco más rápido. Aquí se repiten otra vez los mismos. Al final son los mismos tres repetidos en diferentes partes del tema. También tenemos por aquí el snare roll, que lo tenía que haber puesto en amarillo. Botón derecho, asignar color del grupo y se pone en amarillo y suena así. Le puse un drum boost para darle un poco de saturación al 60% y un poco más de ataque. Con esta parte de aquí lo que hacemos es darle más ataque y reducir el sustain. Y por último tenemos por aquí los efectos, que tampoco hay muchos. Un crash sin nada de procesamiento. Un viento de subida. Un viento de bajada. Esto es un efecto de riser de crash. Típico riser y poco más. En el grupo un compresor. En este caso no puse ni sidechain. Normalmente lo suelo poner en las partes de donde entra el bombo y eso, pero en este caso nada de eso. Así que ya tendríamos el tema analizado. Faltaría el master, que creo que en este caso es bastante sencillo. Voy a enseñar también un plugin que utilizo para medir los loops. Es este, es gratuito. Bueno, tiene versión de pago, pero con la gratis no va de sobra. Vamos a ponerle la parte más fuerte. Como veis está alrededor de los 6 y 7 loops, para que veáis que no es tan complicado llegar a volúmenes altos. Y yo creo que si llegas con un máster, por lo menos en música electrónica, lo ideal son menos 7 loops para poder enviar tu canción a un sello y que vean que suena profesional a un volumen competente, digamos. Aunque no significa que si tienes un temazo y suena a menos 8, no te van a descartar a lo mejor el tema por sonar a menos 8. Pero tiene que ser muy buen tema y a lo mejor incluso ellos te proponen hacerte el propio máster. Pero bueno, simplemente os enseño para que veáis que desde Ableton se puede llegar a menos 7 o menos 6 loops sin problema. Vamos a ver qué hay por aquí en este caso. Lo primero, un ecualizador,
Con el botón derecho lo puedes poner en sobremuestreo, que le da un poco más de calidad al ecualizador, ¿vale? No sabría explicártelo 100% cómo funciona, porque ahí nos tendríamos que poner ya a realizar un análisis más técnico, digamos, de ingeniería y de muestras y de picos, de recortes, etcétera. Pero bueno, siempre que pueda y tu CPU te lo permita, colócalo en sobremuestreo y sobre todo en el máster es lo suyo. Veis que hay dos, digamos, ecualizadores en uno, y es simplemente porque lo he puesto en modo mid-side, que normalmente está en estéreo. En este caso estamos viendo en amarillo el side, que sería como lo que está sonando en los lados. Y en este caso recorto un poco más las frecuencias graves que en el mono, porque como los elementos centrales, como el bombo y el bajo, están siempre, como bien he dicho, en el centro, pues cuando hago la ecualización en mono es donde está el peso de la canción, entonces no hago un corte tan agresivo. Simplemente a los 30 hercios y a los 18 empieza a caer. Al final el ser humano solo escucha de 20 hercios a 20 kilohercios. E incluso los 20 kilohercios yo diría que poca gente es capaz de escuchar una frecuencia de 20 kilohercios. Después tenemos el Ozone 9. Las frecuencias graves las reduje un poco, las puse más centradas. Si la pusiera abajo del todo sería totalmente mono. ¿Ves la línea? Si la pongo arriba sería un poco más estéreo, pero claro, como yo ya en la mezcla he procurado que esta zona frecuencial no estuviera en estéreo, pues tampoco va a ser gran cosa. Pero bueno, lo dejamos en más o menos como lo teníamos. Para lo demás, nada muy agresivo, simplemente le di un poco de imagen estéreo a medios graves y medios agudos. Y a los agudos también un poco, pero menos. Vamos a escucharlo. Cuando hagáis esto tenéis que estar muy pendientes de que esto siempre esté, el marcador este de la fase siempre esté en 0 y más 1, entre 0 y más 1. Si no es que estás teniendo problemas de cancelación de fase y eso puede perjudicar al sonido final. Por ejemplo, si lo exageramos en el agudo, estamos perdiendo mucha información. Hay que ser entonces, darle lo justo. Es sutil, pero se nota. Un saturador multibanda. Que bueno, todo este proceso de mezcla también lo explico en un vídeo que hice sobre masterización en Ableton, que lo puedes ver por aquí. Básicamente eso, lo divido en las mismas frecuencias que has visto antes, 120, 1 kHz y 10 kHz, y le doy un poco de saturación para que el tema suene un poco, o parezca que suene un poco más fuerte, siempre con cantidades bastante bajas. Al tratarse del máster no suele hacer nada muy agresivo. Son cosas siempre sutiles. Pues tenemos un compresor para empastar un poco más la mezcla. Vamos a ver cuánto está comprimiendo. Como veis, está actuando muy poco. Simplemente esto es para ciertos momentos o ciertos picos, pero no está haciendo gran cosa, ¿vale? Después el Endless Smile, que es un plugin bastante curioso para las subidas. Este plugin me imagino que ya lo conocerás, pero si no lo conoces, simplemente tiene este botoncito, este potenciómetro, y tiene diferentes modos que lo que suele aplicar, digamos, de forma progresiva son filtros, reverbs y delays. Y en algunos incluso añade un efecto de subida de ruido blanco o un tono de subida. Después mi truquito para los break y para que el drop suene más potente, que os lo voy a enseñar por aquí. Esta es la subida, la segunda subida del tema. Desde casi el principio del break voy bajando progresivamente el volumen hasta hago lo mismo con el white. Lo bajo en este caso hasta un 80% y después lo recupero y poco más. Ese efecto cuando rompe le da un efecto bastante potente. Después, que tenemos por aquí, tenemos el clipper para recortar esos transientes que se van demasiado y así después podemos apretar bien con el limitador. De la forma en la que yo uso este clipper hecho con un plugin de Ableton, que se vaya encendiendo pero muy poco el botón, el LED de clip. Como veis, no llega a encenderse de forma constante ni de forma muy fuerte. Eso significa que está actuando muy poco y simplemente está recortando algunos picos que se van por ahí.
pero no está haciendo gran cosa, ¿vale? Una vez que ya he recortado esos picos, podemos poner los limitadores y apretar más fuerte la señal, ya que estará un poco más uniforme. Tengo dos limitadores, dos Pro L2, y uno es para ajustar un poco o normalizar un poco el volumen, aunque no está limitando demasiado, y el otro ya sería para apretar y conseguir el volumen final del máster. Vamos a ponerlo aquí los dos. Como ves, este simplemente es para los picos y este sería para ya limitar y conseguir bastante volumen. Las configuraciones no tengo una fija de por sí, voy probando configuraciones en cada tema. Y bueno, si te parece útil este vídeo, suscríbete al canal porque seguiré subiendo un vídeo o dos a la semana mínimo al canal, y todos los meses hay canción nueva y explicación de esa canción a la semana siguiente dentro del proyecto de Ableton, ¿vale? Espero que te haya servido, te haya gustado. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.